aquí no me voy a extender demasiado, salvo que en el debate quieran saber un poco de cómo está reaccionando el derecho penal. Quiero hablarles de un peligro del que están alertando muchísimos catedráticos de derecho penal, y es que el inmigrante trae una cultura diferente. Senegal, por ejemplo, uno de los países más criticados de la doctrina penal, porque aportan una serie de tradiciones culturales que ponen en peligro el derecho penal tradicional, la Constitución de los países europeos. Me refiero concretamente, como imaginan, a la mutilación del clítoris o a otros casos que son muy diferentes, como la utilización del burka o el pelo. ¿Cuál es la reacción de los Estados europeos, concretamente de España, frente a las aportaciones de valores culturales distintos que vulneran nuestro Código Penal y la Constitución? ¿Cómo resuelve ese tipo de casos el derecho penal tradicional? No sé si le da tiempo. Hay un último caso en España que ha sido un ecuatoriano que mantuvo una relación sexual consentida con una niña menor de 13 años, algo que era cotidiano en la selva ecuatoriana de la que procedía, pero que evidentemente al mantener la relación aquí con una chica ecuatoriana que mantenía la misma cultura, entendía que ese comportamiento no era delictivo. Y ya verán cuál es la reacción del derecho penal, si condena o no condena. O por ejemplo, el caso en el que una familia marroquí entrega a su hija en matrimonio a una persona adulta. Bien, a los padres se les impone una pena superior a 15 años de cárcel por colaboración en un delito de agresión sexual, porque no existe en nuestro país ese matrimonio consentido. Quizás de eso hablaré menos, porque igual no interesa tanto. Y finalmente acabaré explicándoles algo que ya le adelanto para que no se sorprendan: el que estemos aquí con compañeros ilegales que no tienen los papeles, que no tienen la residencia, no tienen permiso de trabajo. Todos estamos aquí colaborando con los migrantes, somos delincuentes en el Código Penal actual. La pena que se aplica a la colaboración con la migración legal, perdón, ilegal, es una pena que oscila entre los 4 y 8 años de privación de libertad. La pena se agrava cuando además hay ánimo de lucro o se utiliza la violencia para obligar al inmigrante a mantenerse en España. Pero ahora mismo la colaboración desinteresada de organizaciones humanitarias que facilitan alojamiento, le dan de comer, eso actualmente es un delito en nuestro país. O sea, quiero que lo sepan, porque cuando hablamos de estos temas da la impresión de que el delincuente puede ser aquel que ilegaliza al inmigrante, es decir, el Estado, pero al revés, es el Estado el que nos criminaliza, por una parte al inmigrante y por otra a los que colaboramos en ese proceso de integración. No solo los que los traen, el trasvase ilegal de la frontera, sino también los que colaboran luego en la estancia de esa persona en el territorio nacional. De algunos de esos temas voy a hablar, posiblemente no todos, me vas limitando, me vas advirtiendo un poco si me paso del tiempo que tenéis previsto. Vamos a comenzar por el principio. Derechos de los inmigrantes. Bueno, la ley de extranjería actual reconoce el derecho a la vida. Está bien. El derecho a la integridad física no permite la tortura. Está bien. Hasta el año 2007 era así, únicamente. Tenían derecho a vivir, tenían derecho a la integridad física. Poco más, poco más. A partir de 2009, es verdad que a través de esas sentencias del Tribunal Constitucional se reconoce el derecho no al trabajo, el derecho a sindicarse, el derecho a asociarse, el derecho hasta los 18 años a la educación, el derecho a la sanidad siempre y cuando se empadronen. Pero si se empadronen, los expulsamos. O sea, si ellos se empadronen, los expulsamos. Entonces, no sé de qué derecho me hablan. Por tanto, hablamos de una clara limitación de esos derechos. El derecho a la libertad no existe, claro. No pueden desplazarse en nuestro
los ilícitos graves administrativos dan lugar a la aplicación de una multa que puede ser entre 500 y 10.000 euros al inmigrante que infrinja esos requisitos administrativos, y si no puede satisfacer la sanción de multa, se sustituye con la expulsión. Y entonces, ahora mismo estamos hablando de una medida que es clásica del derecho penal, que es clásica de la sociedad disciplinaria, la expulsión del espacio físico y moral de las personas, y que ha adoptado el derecho administrativo sancionado. Es decir, vamos a ver la medida de expulsión, tanto de infractores administrativos como la expulsión como sustitutiva de la pena cuando cometen un delito. Teóricamente son figuras distintas. ¿Por qué? Pues porque constitucionalmente es imposible que la administración prive de libertad a las personas. Penalmente sí, pero el derecho administrativo no puede imponer sanciones que supongan la privación de libertad. Esa es la diferencia básica entre el derecho administrativo y el derecho penal. Bien, sin embargo, estamos hablando de una misma sanción, la expulsión, en este caso propia del derecho administrativo y del derecho penal. Hemos dicho que hasta la expulsión, todos infractores administrativos, infractores penales, son acogidos en centros de internamiento. Por tanto, ahí se está vulnerando también directivas de la Unión Europea. Y antes de explicarle en qué caso se puede llevar a cabo la expulsión administrativa y la expulsión por delito, solamente recordar que Kant en su momento ya planteó el ideal de un derecho cosmopolita, el ideal de una confederación de estados libres que asumieran una misma constitución civil de mínimos, de derechos humanos, de mínimos, en el que el criterio guía fuera la hospitalidad. Es decir, que cada ser humano eligiera el lugar del mundo donde quiere vivir sin que se limitara esa posibilidad. Eso lo planteaba Kant. Es cierto, no voy a mentirles, que él hablaba no de un derecho de residencia, sino de un derecho de visita. Decía que no se podía impedir a nadie que visitara, pero no hablaba de papeles, ni de documentos, ni de permiso de trabajo, ni de permiso de residencia. La situación actual es lo más lejana a ese derecho cosmopolita, a ese ideal de hospitalidad. Las naciones limitan la entrada, sin ningún motivo. Cuando están aquí, el incumplir la ley de extranjería actual significa que en caso de no tener la residencia, no tener permiso de trabajo, haber sido condenado, fíjense lo que voy a decir, haber sido condenado con un delito, por un delito que tuviera una pena superior a un año de privación de libertad, son prácticamente todos, en cualquier país, aunque hubiera cumplido la condena, en España se le expulsa. Es decir, no solamente estamos hablando de la expulsión por no tener la residencia de trabajo, también en aquellos casos en los que el inmigrante haya cometido un delito por una pena superior a un año en su país de origen, haya cumplido la condena, si llega a España se le expulsa. Pero esta legislación española, no crean que ya ven que es represiva, no es más represiva que las directivas del Parlamento Europeo. Las directivas del Parlamento Europeo están retrocediendo a la prehistoria del derecho en cuanto a las garantías. En este tema de los inmigrantes y muchos otros. Pero, por ejemplo, hay una directiva de 2001 que permite no solo la expulsión por haber cometido un delito y haber cumplido la condena y posteriormente trasladarse a ese país, sino también cuando existan sospechas fundadas de que el sujeto